Buenas tardes a todos. Me llamo José María Eiros, soy médico microbiólogo y voy a exponer una sesión sobre lo que supuso la gripe de 1918 para los que trabajamos en virología clínica y fundamentalmente en infecciones respiratorias. Voy a seguir un esquema muy sencillo que se ve en la pantalla y comenzaré aludiendo a lo que nosotros hacemos. Trabajamos habitualmente en uno de los tres centros nacionales de la gripe que la Organización Mundial de la Salud tiene en España para la vigilancia de esta enfermedad. Y como se puede ver, la OMS es nuestra matriz por la que vigilamos, pero para nosotros son referencia, además del propio programa, el Centro Europeo para el Control de las Enfermedades Infecciosas. El objeto de nuestra vigilancia es un virus. Los virus gripales, he cogido el modelo del virus de la gripe A, tienen una estructura muy sencilla con 8 segmentos de ácido ribonucleico, cada uno de ellos con capacidad de replicación independiente, que en la imagen se pueden observar con esos tirabuzones, están cubiertos de un cápside y de una membrana de envoltura cuyos elementos esenciales son la hemaglutinina, que es un antígeno de unión a los receptores de los glóbulos rojos, y la neuraminidasa, que facilita la liberación de los viriones cuando infectan las células. Es importante saber que dentro de los ortomixovirus existen 7 géneros y las 4 especies tipo de los que infectan al ser humano van de la A a la D. Y justamente el ser humano, como se puede ver, junto con el ganado porcino, es el auténtico reservorio susceptible de infectarse por todos los virus gripales. En 3 imágenes describiré lo que es nuestra actividad profesional en el ámbito de la gripe. Por una parte, trabajamos en el diagnóstico virológico de infecciones víricas respiratorias. En segundo lugar, somos capaces de modelizar la respuesta inmunitaria. Lo hicimos de una manera solvente, creo yo, en el ámbito de la última pandemia. Y en tercer lugar, siempre hemos postulado una actitud proactiva en el ámbito de la vacunación, de la gripe estacional y también en el ámbito, como diré al final, de la pandemia última que vivimos en el año 2009. Esta era la introducción y voy a comentar en los minutos siguientes qué supuso la gripe del 18 en el mundo. Fíjense, la primera notificación que se tiene de casos clínicos asistidos en reclutas norteamericanos que venían a luchar a Europa procede de los acuartelamientos de Kansas en los Estados Unidos de América, aunque hay autores que ubican los casos iniciales en otras localizaciones, pero no faltan expertos que señalan que tanto en Francia como en el Reino Unido, incluso en el este de China, puede haber aparecido brotes concomitantes de gripe. Era una enfermedad altamente contagiosa, con tasas de ataque tan elevadas como del 60%, y la mayoría de las muertes se debían a neumonía. Fíjense qué actual es este hecho. Eran unas formas graves y nuevas que conducían a colapso y a la muerte. Básicamente, los mecanismos inmunopatogénicos que nosotros documentamos en los casos graves en la gripe del 2009 son muy similares. Un hecho que a nosotros nos conmueve es la unión, y esto ojalá se reproduzca en el mundo actual, la unión, les decía, de diversos especialistas de distintas disciplinas para tratar de unir sus fuerzas. Fueron así, por ejemplo, Welch o Worldwatch o Avery, para 2 objetivos. 1, identificar en las necropsias la nueva enfermedad y 2, hacer lo que ellos llamaban investigaciones bacteriológicas, porque creían que la gripe era de etiología bacteriana. Fíjense en estas micrografías cómo en cortes de pulmón de los pacientes fallecidos entonces, aquella que está rotulada con la A mayúscula en la parte, en el ángulo superior izquierdo, se corresponde con una neumonía viral primaria, y la segunda, una B, que fue la causa de muerte en muchos casos, neumonía bacteriana secundaria sobre los casos de gripe, y ahí se implicaban, como pueden ver abajo, neumococos, streptopiógenes o Staphylococcus aureus. Es muy interesante saber que la pandemia de gripe ocasionó probablemente unos 50 millones de muertes en el mundo. Algunos autores estiman un poco superior, y sobre todo que se concentraron las muertes en 24 semanas. Nuestro grupo ha hecho un gráfico, que es este que les muestro, para comparar que la letalidad de la gripe del 18 fue superior a la que ocasionó la peste negra en el siglo XIV
y a lo que ha ocasionado el VIH desde que lo conocemos en nuestro mundo. Esto es muy interesante porque algunos autores, y este grupo francés del INSERM de Valeron, han establecido unos análisis de la mortalidad anterior y posterior a la pandemia de gripe. Y fíjense cómo en el periodo 1906-1922, cuando se analiza comparativamente con la muerte o la mortalidad en el periodo pandémico, algunos países del sur de Europa, como aquellos en los que nosotros vivimos, como Portugal o España, tienen una proporción de muertes 5 veces superior a las temporadas previas y posteriores. Y además es muy ilustrativo entender que las curvas de la gripe no tuvieron el mismo aspecto. Fíjense que en Francia, una vez más en la parte superior izquierda, hay como una formación bigeminada, 2 picos, y en España, en la parte inferior derecha, solo 1. Sea como fuere, la gripe no respetaba clases sociales, fallecían pobres, ricos, personas famosos, y de alguna manera aquí tienen algunos personajes que fallecieron por la gripe del 18. La denominación de española, y hablamos desde un país que es España, fue tremendamente injusta. España no contendía en la Primera Guerra Mundial y daba la impresión de que era el único país que comunicaba casos. Por eso nuestros países circundantes la etiquetaron como gripe española. Vean que en el nuestro también se adoptaron denominaciones eufemísticas como Soldado de Nápoles, que era una canción muy pegadiza de una zarzuela muy en boga entonces, pero los alemanes la denominaron como gripe de Flandes, y en el cono sur, en Argentina, en Chile, había surgido una revista irónica, Caras y Carretas, que también utilizó diversos nombres para aludir a ella, ¿no? Las oleadas que desarrolló la pandemia fueron en primavera del 18, en otoño de ese mismo año y en el invierno consecutivo el 19, aunque hemos podido documentar últimamente que hay cierta actividad justamente en el hemisferio sur, tanto en Australia como en Sudamérica, algunos casos en los años 20. Pero realmente el 64% de las muertes, es decir, las 2/3 partes de las muertes, acontecieron en el otoño de 1918. Nosotros estamos acostumbrados a revisar históricamente que hay pandemias de gripe desde la Edad Moderna, desde el año 1500. Fíjense que todas tienen una periodicidad inconstante y aún hoy adolecemos de modelos de Crigeo que nos permitan predecir cuándo va a ocurrir una pandemia. Tienen una periodicidad distinta. Es más, un hecho importante es que en el año 18 no había vigilancia internacional, a partir de entonces se estableció, pero hasta el año 31 no se pudo documentar el origen vírico de la gripe y se hizo en el ganado porcino. En la misma década, en el año 33, se documentó el aislamiento del virus de la gripe A en humanos, en el 36 el B, en la década de los 50 el C y muy recientemente, en la década pasada, el D, tanto en porcino como en bovino. Básicamente, creo que es importante recordar que el virus de la gripe del 18 está estrechamente relacionado con un origen aviar. El de la gripe asiática del 57, que fue AH2N2, adquirió 3 segmentos aviares sobre el anterior, y la gripe del 68 de Hong Kong, que fue un H3N2, 2 nuevos segmentos genéticos de una especie aviar. La última pandemia, que es la que personalmente nosotros hemos vivido, se inició en el año 2009. El virus tiene un cuádruple origen, hay una cepa aviar, 2 porcinas y una humana H3N2, y se mantiene, como conocen, actualmente activo en circulación con otro virus A, un H3N2, y con los 2 linajes, Yamagata y Victoria, del virus B. Es muy interesante entender que en esta imagen, en la tercera columna por la derecha, se representa la tasa de letalidad estimada. Y fíjense cómo la gripe española, la del 18, que tuvo una letalidad del 2-3%, perdió un logaritmo en la gripe asiática y en la de Hong Kong, menos del 0,2, y a su vez la gripe A del 2009, un logaritmo con respecto a las 2 precedentes. Se ha ido atenuando la letalidad de manera logarítmica. Realmente, de las enseñanzas que nos dicen las autoridades del mundo, ahí tienen fotos de algunos de los autores que cito, el doctor Fauci, por ejemplo, en la foto del centro. De las certezas que estas autoridades nos dicen es que realmente hay necesidad de una vigilancia pandémica continua, de destinar fondos a investigación básica y aplicada, y sobre todo a planificar la preparación, fíjense que actual, para una pandemia que enfatice en la prevención, en la contención
y en el tratamiento con antivirales y, por supuesto, en las dotaciones de cuidados intensivos, que han sido los pilares que nos han permitido en estos días afrontar la tristemente actual pandemia de coronavirus. Luego, los virus tienen similitudes en cuanto a las necesidades que infieren cuando se vuelven pandémicos. Por lo que hace referencia a la gripe en España, un homenaje a nuestros compatriotas, ¿no? En España hay muchos análisis, son de distintas vertientes epidemiológicas, históricas, sociales. Yo me permito destacar aquí la obra que fue una tesis doctoral de la doctora Beatriz Echeverri, que editó el CIS, que es de una lectura muy amena y que fue de inicios de la década de los 90. Y únicamente llamar la atención, porque es también muy actual, que al lado de las publicaciones clínicas y de los boletines mensuales de estadística municipal, tienen mucho valor las inscripciones de defunción en los registros civiles, fíjense que vigente es este hecho, y digamos, los archivos eclesiásticos, tanto los libros parroquiales como los archivos diocesanos. Y aquí vean que el pueblo castellano, el pueblo español, de entonces supo reconocer el esfuerzo o el celo de personas como estos que aquí figuran en una lápida grabada aún hoy en la Plaza Mayor de Zamora en su ayuntamiento, ¿no? Son dos párrocos y una hija de la caridad, una religiosa que dieron su vida, por así decirlo, atendiendo a pacientes y, por supuesto, siguiéndoles hasta el enterramiento. En España existen dos vías de expansión claramente delimitadas. Las dos vehiculizadas por el ferrocarril son las iniciales, una desde Cataluña a Andalucía, la otra desde Irún hasta Castilla, Medina del Campo, pero enseguida se establecieron varios focos. Y aunque las estadísticas vienen a señalar que los fallecidos fueron unos 182.000, realmente hay autores como Díaz Nicolás que corrige las estadísticas en algunas zonas, como es en la ciudad de Barcelona, y pueden elevar las cifras hasta más allá de 260 o 270.000 fallecidos. Sea como fuere, las medidas terapéuticas que se recomendaron entonces por los médicos eran las convencionales, fíjense que es muy intuitivo, el reposo, la dieta, la higiene, antipiréticos, desinfectantes, enjuagues, y sorprende por la actualidad que tiene hoy en día las medidas de desinfección que abarcaron todos los entornos, y tanto la desinfección en viajeros, en mercancías, en lugares de concurrencia públicas, ahí tienen algunos, teatros, iglesias, cafés, la desinfección de las cámaras de representantes políticos, el baldeo de la vía pública o de las calles y, por supuesto, la notificación a los ayuntamientos. Pero realmente, y con esto concluiré la parte de España, lo que honra la sagacidad y la aplicación de nuestros sanitarios de entonces fue que desarrollaron vacunas. Y en esto nuestro país, yo creo que está en deuda con estos autores, ¿no? Vean cómo tanto en Madrid, como en Valencia, como en Sevilla, como en Barcelona, surgen grupos que diseñan vacunas mixtas, que integran hasta 7 microorganismos, recuerden que pensaban que la gripe era de etiología bacteriana, que incluyen desde el neumococos a estreptococos, hasta bacilos pseudodiftericos, micrococos o bacilos de Pfeiffer, meningos, estafilos. Yo creo que esta gesta de los grupos españoles nunca se ha reconocido suficientemente en la literatura y es bueno hacer un homenaje a ellos, ¿no? Finalmente, para no cansarles, ¿qué enseñanzas nos da a nosotros, que están muy actuales, qué enseñanzas, les decía, podemos extraer de la pandemia de gripe del 18? En primer término, conviene leer las recomendaciones que la propia Asamblea, la 64, Mundial de la Salud de la OMS, dice, y que señalo en la parte central, no sé si se percibirá muy bien, pero que Feinberg afirma que es bien sabido que los virus gripales son imprevisibles, por lo que sabemos hoy en día también otros virus respiratorios. En segundo lugar, es fundamental disponer de planes de preparación y de protocolos previos, porque van a permitir organizarse de manera más rápida y dar respuestas más efectivas. Y aquí tienen una carátula del de la OMS y de el que nuestro propio ministerio en España en el año 2005 estableció a tal fin. Teniendo en cuenta que lo que vivimos en el 2009 fue que el Reglamento Sanitario Internacional, que condiciona las actividades de la OMS, el 24 de abril comunicó casos en México, en el Estado de México, y al día siguiente los teníamos a través de vuelos transoceánicos en nuestro país, en España. Y aquí cabe rendir un pequeño tributo a la red de centros
que la OMS tiene repartidos por todo el mundo. Ya les avanzaba al principio que en nuestro país, en España, hay 3, uno en Majadahonda, otro en Barcelona y otro en la ciudad de Valladolid. Estos centros permiten pues, ver o conectarse, y esto es un correo personal mío del mes de mayo del 2009, pues permiten conectarse, como les decía, a las notificaciones que tanto la OMS como los CDC van efectuando periódicamente. ¿Para qué? Para dotarse de herramientas de diagnóstico. Fíjense que nuestro centro mantiene una discreta y modesta actividad investigadora también en un hecho que nos permite ver cómo las vacunas estacionales inducen una respuesta amplia de anticuerpos heterotípicos a bajo nivel frente a otros virus que pueden ser emergentes, como los virus de la gripe aviar, y mantener estos sistemas de detección pues nos ayudan a saber cómo es la respuesta de nuestras poblaciones, ¿no? De manera concomitante, el pertenecer a los comités de asesores para pruebas diagnósticas, como fue en el caso de la gripe A en el Ministerio, pues nos posibilita poder estandarizar lo que hay que hacer en el ámbito del diagnóstico. Pero la reflexión final con la que quisiera acabar, porque está muy al hilo de otras unidades didácticas que a través de la UNIR se han difundido por prestigiosos colegas, es esto que les señalo, que son 3 diapositivas finales. Fíjense, el mundo, cuando dispuso de una vacunación antigripal monovalente frente a la gripe del 18, y esto, nuestra experiencia publicada en una comunidad autónoma de España, que es Castilla y León, en la que yo trabajo, solo fuimos capaces de administrar, por ejemplo, en mujeres embarazadas, una vacuna de cada 20. La proporción de mujeres grávidas que se vacunaron no llegó al 5%, 4,7%. En segundo lugar, sabemos que las prácticas de vacunación son adherentes en el primer mes, en las primeras 5 semanas. Lo que no seamos capaces de vacunar en el sistema pronto, en el primer mes, realmente seremos incapaces de hacerlo. Y además que de todas las vacunas de las que dispusimos, solo se administraron una tercera parte. Ojalá de esta enseñanza aprendamos para ser adherentes en futuras estrategias de vacunación. En nuestra Castilla solo se vacunó el 32,5% de las personas que debieran haberse vacunado. Nosotros siempre hemos tenido una posición proactiva en el ámbito de la vacunación gripal, con ello rindo homenaje a las personas que trabajan en ello, y somos conscientes que probablemente los profesionales sanitarios en las hojas de una margarita ocupamos una pequeña parcelita. Las autoridades sanitarias, las compañías farmacéuticas, por supuesto los investigadores, las entidades reguladoras y los medios de comunicación ejercen otro papel muy relevante. Y para concluir les diré que en España, en nuestro país, 47 millones de habitantes, tenemos casi 1 millón de casos de gripe como término medio en el Sistema Nacional de la Salud atendidos todos los años. Las tasas de incidencia media son de algo más de 2.000 casos por 100.000 habitantes. Algunos de ellos son graves, se complican, requieren asistencia en UCI, y el coste total para nuestro país en distintos trabajos, nosotros también hemos hecho alguna contribución, tiene una horquilla muy amplia, dependiendo de que se vean costes directos, indirectos e intangibles, pero puede suponer unos 1.000 millones de euros, algo que por otra parte es muy similar a lo que hacen países de nuestro entorno con mayor población. Vean Francia casi 1.800 millones, Alemania 1.000 millones, ¿no? Aquí les dejaría con lo que ahora estamos viviendo, que ha sido tratado, y es que nosotros a través del centro de la OMS en el que trabajamos hemos sido testigos privilegiados, no siempre sagaces en la alerta, a lo que China, a través de sus autoridades, comunicó a la oficina de su propio país de la OMS, y que se inició, como conocen, con la notificación el 31 de diciembre del 2019 de una neumonía emergente de causa desconocida en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, y que nos ha llevado a la situación que vivimos. Pero para concluir, quería señalarles que el estudiar o el repasar la historia también de las pandemias, y en concreto de la gran pandemia de gripe española del 18, nos tiene que hacer tensar nuestros sistemas de vigilancia, invertir en investigación básica y aplicada, y en disponer o facultar a los sistemas sanitarios para tener dotación fuerte y conceptualmente plausible y bien armada para responder desde medidas individuales de protección del personal hasta las UCIs para atender a los enfermos más graves. Muchísimas gracias por su atención.